Capítulo 46. Compañeras de libro. Bingo. Ojojo, ella es exactamente el tipo de persona que pensé que sería. Oír hablar a Chloe llenó a Mia de una sensación de satisfacción. Cuando se había acercado a la chica, consideraciones como el aislamiento de Chloe y la propia simpatía de Mia por la soledad de su situación, por supuesto nunca habían pasado por la mente de Mia. La única razón por la que se fijó en ella fue porque Chloe leía en todos los recesos, y Mia había llegado al punto de querer a alguien con quien hablar sobre los libros que había estado leyendo. Así es, Mia anhelaba un compañero de libros. Ese mismo día, Mia había estado tumbada boca abajo en la cama, leyendo el nuevo borrador que le había enviado Elise, la hermana de Anne. Es tan divertido leerlo en un papel adecuado como este. La progresión de la trama aún no había superado los conocimientos de Mia, pero los diversos detalles de cómo se representaban los personajes y las escenas diferían ligeramente de la versión de Anne, y había una nueva sensación de emoción al volver a ver la historia a través de esta nueva lente. Con la barbilla apoyada en la palma de la mano y los pies pateando la cama detrás de ella, tarareó alegremente para sí misma mientras hojeaba las páginas, con Anne vigilándola de cerca. Aunque su comportamiento era poco apropiado para una princesa, Anne no frunció el ceño ni protestó. La posición de Mia la sometía a una presión constante para que mantuviera cierta seriedad en su comportamiento diario. El único lugar en el que se liberaba de esa carga era su habitación, y Anne se comprometía a permitirle holgazanear lo más libremente posible en ella. Para Anne, todo esto formaba parte del cuidado de Mia. Para el resto del mundo, este tipo de trato se describiría mejor como mimarla. Finalmente, Mia pasó la última página del borrador y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Gracias, Anne. Como siempre, la lectura es muy agradable, dijo mientras le devolvía el fajo de papeles. Luego, inclinó la cabeza como si de repente recordara algo. Por cierto, ¿cómo te van las cosas en casa? ¿Le va bien a Elise? Para Mia, estos borradores eran una fuente de disfrute importante que siempre esperaba. Por lo tanto, era imprescindible que Elise se mantuviera en buen estado de salud para poder seguir escribiendo la historia. Gracias por tu preocupación. Las cosas van bien, y Elise está bastante bien. Respondió Anne con una brillante sonrisa. No había ningún indicio de engaño o vacilación en su rostro. Me alegro de oírlo. Pero si alguna vez surge algo, asegúrate de decírmelo. Al fin y al cabo, Elise es una de las mías. Añadió, asegurándose de que quedara claro. Luego, miró el borrador y dejó escapar un suspiro. Aún así, es una pena terrible que tú y yo seamos los únicos en leer esto. La única cosa que todos los amantes de los libros tienen en común es su deseo de debatir luego de leer un libro. Después de leer algo cautivador, simplemente necesitan hablar de ello con alguien. Se podría pensar que Mia podría hablar del libro con Anne, pero, por desgracia, ella se mostró sorprendentemente poco receptiva a esa conversación. Aunque había leído todo el contenido, su motivación parecía provenir de la obligación de leer la obra de su hermana más que de un disfrute innato. Ahora que lo pienso realmente, esta historia es bastante diferente de lo que escuché en el calabozo. Sospecho que Anne podría estar hojeando la mayoría de estos. Las chicas que componían su séquito también eran una mala elección. Simplemente la colmarían de elogios. Lo que no podían proporcionar era el tipo de discusión sustanciosa y exploratoria sobre una obra que Mia realmente ansiaba. Me pregunto si hay alguien aquí que esté a la altura. Mientras deambulaba por el aula reflexionando sobre este problema, sus ojos se posaron en la chica que se había pasado todos los recreos absorta en sus libros. Al instante supo que había encontrado a la persona adecuada, la amante de los libros Chloe. Está dispuesta a sacrificar el tiempo que podría utilizar para hablar con sus amigos por la lectura. Debe tener un amor tan profundo por los libros. Todo tipo de libros. Por supuesto, la razón principal por la que Chloe pasaba todo su tiempo leyendo era porque se sentía incómoda sentada allí sola, sin hacer nada. En realidad no le gustaban los libros tanto como pensaba Mia. ¿Te gustaría ser mi amiga? Chloe parpadeó. Luego, parpadeó un poco más. No sirvió de nada. Todavía no podía procesar lo que acababa de oír. Yo. Pero, ¿por qué? No podía entender por qué Mia había hecho esa pregunta. Le preguntó a ella, de entre todas las personas. La desconcertó por completo. Esta era la princesa de Tearmon. Su influencia en la clase no tenía rival, y su círculo social incluía a todos los pesos pesados. Desde los príncipes de Sunkland y Remno, que eran objeto de infinita adoración por parte de sus compañeras,
Hasta la hija del duque Belluga, que literalmente gobernaba su escuela, sus amigos eran de lo más selecto. Era una persona que se relacionaba con la flor y nata, con los que estaban en lo más alto de la cadena alimenticia de Saint Noel. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella hablando con una ávida lectora como Chloe? No tenía ninguna razón para hacerlo. A menos que, entonces, algo se le ocurrió a Chloe, y todo tuvo sentido. En realidad, había una razón posible, la compasión. Me vio sola todo el tiempo y decidió apiadarse de mí, sabiendo que a Mia se la llamaba a veces la santa del imperio. Chloe supuso que debía ser una persona muy compasiva. Si es el caso, entonces, es bastante deprimente. Ese pensamiento la hizo sentirse miserable. No había nada agradable en ser visto como lamentable. Sí, debió ser por eso. Porque te gustan los libros y, de hecho, hay algo que me gustaría que leyeras. La respuesta de Mia la confundió aún más. Miró a la pequeña princesa, con la boca abierta y la mente en blanco. Entonces, si no es mucha molestia, sería posible que fuéramos compañeras de libro. 10 años más tarde, Chloe se haría cargo del negocio familiar y ampliaría el departamento de publicación de libros, convirtiéndolo finalmente en una enorme empresa editorial cuyos clientes abarcaban múltiples reinos. Todos los libros en los que participó se convirtieron en éxitos de ventas, y un dato especialmente conocido fue que el más popular de ellos fue un libro que le llevó su antigua compañera de clase, la princesa del imperio, Mia Luna Tearmon.